Bendiciones, mis hermanos, en este día. Vamos a buscar nuestra Biblia y vamos a leer Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Amén. Y lo estamos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó.
y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a sacar unos minutos para meditar en ella. Encontramos la última historia mencionada con relación a Pedro en el libro de Hechos. Se vuelve a mencionar en el capítulo 15, pero es algo breve. Pero aquí es la última historia que tenemos acerca de Pedro, porque de ahora en adelante la historia va a concentrar en el apóstol Pablo. Pero la persecución de parte del enemigo continúa, esta vez dirigida por el rey. Cuando era Saulo, pues era dirigida por el mundo religioso y por convicciones religiosas, pero Herodes por convicciones políticas. Dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y entre los que agarró, pues agarró al apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Te conoce a Jacobo bien. Jacobo es parte de ese círculo íntimo de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, y mató a Jacobo a espada. Le cortó la cabeza, lo más probable. Y viendo que esto agradó a los judíos, pues agarró también a Pedro, otro apóstol, y como era el tiempo de la Pascua, pues no quiso hacer nada hasta después de la Pascua. Nótese que Dios no liberta a Jacobo. Dios permite que Jacobo muera. Es la primera vez que uno de los apóstoles va a ser tocado. Ya han muerto cristianos. Esteban murió. Saulo perseguía y daba muerte a muchos de ellos. Pero este es el primer apóstol. Ese grupo privilegiado de los 12 apóstoles no eran exentos de las persecuciones y también la muerte de estos hombres malvados. Es más, todos van a morir una muerte de martirio, con la excepción de Juan. Pero no es que no trataron de matarlo, es que Dios lo guardó hasta el final para mostrarle el libro de la Revelación. Bueno, dice que Pedro estaba custodiado en la prisión por 4 grupos de soldados. Es más adelante nos dice que 2 lo tenían encadenado de la mano. Normalmente había un soldado encadenado con él. Aquí los 2 eran encadenados. O sea, no, el rey no quería que nadie lo quería guardar muy bien en la prisión, porque si ustedes se recuerdan la otra vez cuando fueron arrestados, él y los otros apóstoles desaparecieron de la prisión. Estaban bien custodiados. Y dice que Pedro estaba durmiendo, sujetado por esos 2 soldados, y aparece este ángel del Señor. Pedro cree que es parte de un sueño, de una visión, pero el ángel se le presenta, una luz resplandece, toca el costado de Pedro, lo despierta, le dice: vístete, ponte tus sandalias, ponte tu manto y sígueme. Y Pedro va siguiendo el ángel, y las cadenas se caen. Pasa la primera guardia, pasa la segunda guardia, llegan hasta la puerta de hierro, la puerta principal que daba a la ciudad, y dice que esa se abrió automáticamente, y ahí Pedro cruzaron la calle, y ahí el ángel se apartó, y ahí es donde Pedro entendió, volvió en sí, y entendió que el ángel del Señor lo había librado de la mano de Herodes.
y de todo lo que los judíos esperaban. Pero lo que me encanta es lo que dice el versículo 5, que mientras Pedro estaba custodiado en la prisión, la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Mientras usted esté pasando por lo que esté pasando, dele gloria a Dios que hay alguien orando por usted. Hay una iglesia orando por usted sin cesar. No dejaban de pedirle a Dios que liberara a Pedro. Bueno, Pedro llega al lugar donde están reunidos los cristianos, que es el aposento alto, en la casa de María, la madre de Juan. Este es Juan Marcos. Allí estaban orando, y cuando llegan, Pedro toca la puerta. La joven que está en la puerta reconoce que es la voz de Pedro. Ella se llena de alegría y de gozo, que se olvidar la puerta, pero los otros le despidieron como loca. Es más, hasta le dijeron que no era Pedro, era su ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se regocijaron. Es más, Pedro tuvo que mandarlos a callar porque estaban haciendo mucho ruido, y ahí Pedro contó cómo Dios lo había libertado de la cárcel. Y nótese que le dice: háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Ya Jacobo, el hermano de Jesús, es el líder de la iglesia. Ya no lo es Pedro, ahora es Jacobo, y esto lo vamos a ver más en el capítulo 15. Y Pedro se fue de ese lugar, se fue a lugares lejos, ya que de seguro Herodes y el gobierno continuaría persiguiéndole. Es más, Herodes buscaba, pero no lo encontró, y después de interrogar a los guardias, ordenó que los matasen a todos. Pero el ángel del Señor va a hacer otra visita, y esta visita va a ser donde Herodes, y nos cuenta Lucas lo que sucedió, ya que los de Tiro y Sidón estaban enojados, o Herodes estaba enojado con ellos, y ellos querían hacer un acuerdo entre Herodes, ya que Herodes era el que le daba alimento, o el gobierno de Herodes era el que le daba alimento a ellos. Lograron formar una paz, pedían paz, señalaron un día, y Herodes, vestido de sus ropas reales, se sienta en un tribunal, y ahí les dio un discurso, ahí le dio unas palabras, y la gente, pues para congraciarse con él, pues comenzaron a gritar que lo que acabaron de escuchar era voz de Dios y no de hombre. Y Herodes, pues usted se puede imaginar, recibió toda esta gloria, se llenó de orgullo, y dice las escrituras que no le dio gloria a Dios, no reconoció que yo simplemente soy un ser humano. Y en ese momento el ángel del Señor lo hirió, y dice que expiró, que murió comido de gusanos. Usted puede imaginarse este escenario. Él está frente de esta gran multitud. Ellos están aplaudiendo, aclamando, que acaban de escuchar a Dios hablar. Y como él, en todo su orgullo, de momento cae en el piso, su estómago se abre, y lo que se revela es que había sido comido por gusanos. O sea, Dios lo castigó por lo que acabó de hacer. Este Herodes es el nieto de Herodes el Grande, el que ordenó la matanza de los niños durante el nacimiento de Jesús. También es sobrino del otro Herodes, que fue el que estuvo envuelto en la muerte de Jesús. Pero nótese lo que dice el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Al pesar de todas las persecuciones, al pesar de quien se levante, no pudo detener la palabra del Señor. Y hoy llevamos casi 2000 años como iglesia del Señor, y se han levantado muchos Herodes, se han levantado muchos Saulos, se han levantado
muchos obstáculos contra la iglesia del Señor, pero el mismo Jesús lo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Termina el capítulo recordándonos de la misión de Bernabé y Saulo, que cuando cumplieron su servicio regresaron de Jerusalén y volvieron a Antioquía. Ahí es donde lo vamos a encontrar de nuevo en el capítulo 13, y nos dice que Bernabé se llevó consigo a Juan, que usted y yo lo conocemos como Marcos. Entendemos más luego por las escrituras que Marcos es sobrino de Bernabé. Y ahí terminamos la meditación de hoy. Les deseo un día hermoso, un fin de semana hermoso, y si Dios permite nos veremos el lunes para esta misma hora. Dios bendiga a todos.